Los bancos e instituciones financieras internacionales tienen un papel complicado en la economía global, porque por un lado son los pilares del sistema financiero legítimo, pero por otro lado a veces son utilizados de forma negligente o, peor aún, incluso de manera deliberada, para mover y ocultar ganancias del crimen organizado como el tráfico de drogas, la trata de personas, la corrupción y otras actividades ilícitas. No faltan estudios e informes que indican que entre el 2% y el 5% del PIB mundial, o sea, entre 800.000 millones y 2 billones de dólares se lavan anualmente, alimentando la continuidad del crimen organizado en todo el mundo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, estimó, por ejemplo, que el comercio mundial de drogas genera alrededor de 320.000 millones de dólares al año, mientras que la trata de personas, en teoría, movería alrededor del 30% de esa cantidad. Estas grandes cantidades necesitan ingresar al sistema financiero formal para que los criminales puedan disfrutar de las ganancias sin levantar sospechas, y a este proceso es a lo que conocemos como lavado de dinero. Informes de organizaciones como Global Witness dejan claro que crímenes como el narcotráfico, la corrupción y el lavado no serían posibles en la misma escala sin la existencia de bancos, digamos, respetables, que oculten el origen del dinero sucio, dando la apariencia de legitimidad a los recursos ilícitos. O, en otras palabras, el éxito del crimen organizado transnacional depende crucialmente de la capacidad de mezclar las ganancias ilegales con el sistema financiero formal, ya sea a través de depósitos bancarios, empresas de fachada o inversiones en activos legales. En las últimas décadas, innumerables casos salieron a la luz revelando fallas sistémicas y, en algunos casos, la connivencia de bancos globales en el movimiento de recursos criminales. El mercado global del crimen organizado es inmenso y extremadamente diversificado. Las cifras que mencioné hace un momento son de antes de la pandemia y muy probablemente empeoraron después de la pandemia, después de la guerra en Ucrania y más recientemente con las tarifas de Trump. Supuestamente, el tráfico de drogas sigue siendo la actividad más lucrativa, seguida por delitos como el tráfico de personas, el contrabando, el tráfico de armas, los crímenes ambientales y el fraude. Gran parte de esas ganancias alimenta flujos financieros ilícitos que cruzan las fronteras. Estos números dejan claro por qué las instituciones financieras son los objetivos preferidos de los criminales para, digamos, lavar ese dinero sucio. En el mundo del crimen, los criminales peligrosos y respetados son los asaltantes de bancos. Pero en el mundo real, los criminales más grandes e influyentes son aquellos que se asocian con los bancos. Y eso es porque ni siquiera están en la cima de la cadena. Estos bancos ofrecen una fachada de legitimidad. Al entrar en el banco, los recursos ilícitos pueden convertirse en saldos teóricamente legítimos mediante depósitos, transferencias, inversiones y otros servicios. Estudios señalan que la mayor parte de las ganancias del narcotráfico terminan integrándose a la economía formal, muchas veces a través de los bancos. El lavado de dinero generalmente pasa por 3 fases: colocación, ocultamiento e integración. Y los bancos están presentes principalmente en las etapas de colocación y de integración, recibiendo grandes sumas en depósitos y luego permitiendo su retiro como si fueran recursos limpios. A pesar de las regulaciones antilavado de los gobiernos y asociaciones privadas y de las obligaciones de auditoría, hay innumerables casos de bancos que, en el sentido más generoso del término, que apenas habrían fallado en detectar o, peor aún, optaron por ignorar señales de dinero criminal circulando en sus cuentas. Y hablo de generosidad porque probablemente es mucho peor. Informes académicos y gubernamentales documentan incidentes de instituciones financieras moviendo cantidades de miles de millones sin la debida verificación de su origen, facilitando la ocultación de activos provenientes de corrupción política, narcotráfico y otros delitos. En muchos escándalos, las multas impuestas, aunque sean millonarias, son una pequeña fracción, una fracción patética de las ganancias de los bancos, lo que ha llevado a críticas de que algunas de esas penalizaciones son absorbidas como costos de hacer negocios, sin tener un efecto disuasorio real. En las décadas de 1970 y 1990, el BCCI, Bank of Credit and Commerce International, estuvo involucrado en un amplio lavado de dinero global para traficantes del nivel de Pablo Escobar, dictadores y otros criminales, con operaciones secretas en paraísos fiscales y uso indebido de bancos corresponsales. Entre 2004 e 2007,
El Banco Wachovia permitió la entrada de más de 370,000 millones de dólares provenientes de casas de cambio mexicanas vinculadas a cárteles de la droga, como por ejemplo el cártel de Sinaloa, ignorando sistemáticamente señales de alerta que ya se les habían dado. Entre 2000 y 2010, el HSBC ignoró movimientos, incluso con advertencias de agencias policiales, que permitieron el lavado de al menos 881 millones de dólares, dinero de cárteles de drogas, de su filial en México. También movieron fondos para regímenes sancionados y clientes vinculados al terrorismo, debido a procedimientos de cumplimiento extremadamente laxos, probablemente intencionalmente laxos. Entre 2007 y 2015, el Danske Bank operó como un canal de lavado a gran escala, procesando alrededor de 230,000 millones de dólares en transacciones sospechosas de clientes no residentes, principalmente de Rusia y de la antigua Unión Soviética. Empleados del banco ayudaron a los clientes a ocultar el origen y la identidad de los verdaderos dueños de los fondos, usando empresas fantasma, mientras la oficina central hacía la vista gorda ante las deficiencias de ese control. El Deutsche Bank de Alemania, entre 2010 y 2019, transfirió cientos de millones de dólares de oligarcas y estafadores, incluso después de haber sido multado repetidamente por permitirlo. Por ejemplo, al ayudar a mover fondos sospechosos para un oligarca ucraniano condenado por fraude, y continuó atendiendo a clientes de altísimo riesgo, como el financiero Jeffrey Epstein, aquel que fue condenado por tráfico sexual y abuso de menores. Siendo que el banco ya estaba al tanto de su historial, y también conspiró para ocultar pagos de sobornos a funcionarios públicos en países como Arabia Saudita y China, disfrazados como gastos de consultoría. Goldman Sachs, de Estados Unidos, en 2012 declaró que estuvo involucrado en el escándalo de corrupción del Fondo Soberano de Malasia, cuando el banco organizó 6.5 mil millones de dólares en emisiones de bonos para el 1MDB, una empresa de desarrollo estratégico insolvente de Malasia, propiedad total del ministro de Finanzas, de los cuales cerca de 4.5 mil millones de dólares fueron desviados en un esquema de sobornos que involucraba a autoridades malasias. Socios de Goldman Sachs ayudaron a falsificar documentos y a sobornar a funcionarios para cerrar los negocios. Un exdirector incluso admitió públicamente haber pagado 1.600 millones de dólares en sobornos a políticos e intermediarios. Goldman ganó alrededor de 600 millones de dólares en comisiones con las operaciones mientras el esquema seguía en marcha. En Brasil, Odebrecht, entre 2001 y 2016, mantuvo un departamento de operaciones estructuradas dedicado únicamente a pagar sobornos a políticos y funcionarios públicos. En al menos 2, ocultó pagos fuera de la contabilidad oficial. En ese periodo, distribuyó cerca de 780 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos de obras y servicios públicos. Para viabilizar los pagos ilícitos, Odebrecht creó una compleja red de estructuras offshore, es decir, cuentas en paraísos fiscales y cuentas secretas en el extranjero. Incluso llegó a adquirir el control de un banco privado en Antigua, el Man Bank, para, junto con ejecutivos cómplices, Odebrecht ocultó pagos provenientes de esos recursos. Transitaron por bancos en Estados Unidos, Suiza, Andorra y otros centros financieros conocidos por ser famosos puntos de lavado de dinero. En todos esos casos vemos un patrón recurrente: bancos globales actuando como lavanderías de dinero ilícito, ya sea a propósito o por negligencia grave, en el mejor de los casos, y ganancias privadas contrastando con pérdidas para la sociedad. Incluso cuando son descubiertas, las instituciones frecuentemente evitan acusaciones criminales directas, llegando a acuerdos financieros, es decir, terminan solo pagando alguna multa. Por ejemplo, en el caso de Wachovia, las autoridades señalaron que la multa aplicada representó solo el 0.2% de las ganancias anuales del banco, y la acción penal contra ellos ni siquiera afectó el precio de sus acciones, que incluso llegaron a subir en la semana del acuerdo. Esto sugiere que, financieramente, valió la pena para el banco haber absorbido miles de millones de dólares de los cárteles. Los ingresos generados a lo largo de los años superaron con creces las sanciones aplicadas. En el HSBC, la situación fue igual. Durante los años en que su departamento de cumplimiento ignoró las alertas sobre los dólares del narcotráfico de México, el entonces director ejecutivo, Lord Stephen Green, llegó a recibir bonificaciones por desempeño de alrededor de 20 millones de libras esterlinas.
Es decir, los ejecutivos fueron recompensados por resultados financieros inflados, en parte por actividades ilícitas que sabían que eran ilícitas, y ninguno de ellos tuvo que devolver esos bonos, incluso después de que se expuso el escándalo. Esto ilustra cómo los banqueros de alto nivel pueden convertirse, en la práctica, en beneficiarios indirectos del crimen organizado al obtener remuneraciones y ascensos basados en ganancias contaminadas por el dinero. Diversos documentos de investigación señalan que algunos bancos prefirieron no cuestionar el flujo de capital ilícito, porque eran fuentes lucrativas de ingresos. Es una táctica conveniente, yo no pregunto y tú no dices nada, así que no tengo la culpa. El informe del Senado de los Estados Unidos sobre el HSBC describió una cultura institucional que priorizaba las ganancias por encima de la legalidad, llamándola una cultura contaminada por el desprecio a los controles antilavado de dinero. En el caso del Danske Bank, fiscales estadounidenses concluyeron que la sede deliberadamente mantuvo cuentas de clientes de altísimo riesgo, muchos ligados a la mafia rusa en la sucursal de Estonia, porque esa unidad generaba enormes ganancias. O sea, la administración optó por no matar a su gallina de los huevos de oro, a pesar de las advertencias internas, permitiendo que miles de millones de dólares sospechosos siguieran fluyendo y generando comisiones. Esa lógica perversa llevó a que las multas y amenazas legales, hasta hace poco, no fueran suficientes para disuadir la reincidencia de los bancos. Una investigación global conocida como Archivos FinCEN de 2020 reveló que varios grandes bancos, incluso después de ser multados y llegar a acuerdos con las autoridades, continuaron moviendo sumas astronómicas de dinero sucio para oligarcas, estafadores y regímenes corruptos. Documentos confidenciales del gobierno de los Estados Unidos mostraron que JP Morgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York, motivo de acusaciones criminales, a pesar de prometer mejorar sus prácticas. En ciertos casos, estos bancos fueron advertidos explícitamente de que podrían enfrentar cargos criminales si no interrumpían las relaciones con mafiosos o corruptos, pero aún así continuaron sirviendo a estos clientes. El JP Morgan, por ejemplo, después de 2011 y 2014 hizo acuerdos por fallas de cumplimiento, siendo sorprendido transfiriendo más de $1.000 millones a Joe Low, fugitivo responsable del saqueo del 1MDB de Malasia, y decenas de millones a otros involucrados en escándalos en Venezuela y Ucrania. Las ganancias provenientes de estos movimientos a través de tarifas, inversiones y expansiones de negocios aparentemente superaron el miedo a nuevas sanciones. Otro ángulo importante es la utilización de paraísos fiscales, bancos offshore y secreto bancario. Bancos instalados en jurisdicciones de baja regulación y alta autoridad y secreto son piezas clave para el crimen organizado. El caso histórico del BCCI que mencioné al principio del video, en los años 1980 fue uno de los más emblemáticos, siendo un ejemplo de cómo un banco entero puede ser estructurado como vehículo del crimen organizado de forma intencional. Operaba en varios países, sin supervisión efectiva, y ofrecía servicios a la medida para esconder dinero de cárteles de contrabandistas e incluso redes terroristas, hasta que fue cerrado. Entonces los centros financieros offshore y las lagunas legales siguen siendo explotados. Cabe resaltar que no solo los grandes bancos convencionales, digamos así, se benefician del crimen, sino también instituciones más pequeñas o nuevas tecnologías financieras. Por ejemplo, la compra de bancos por parte de criminales se ha convertido en una táctica común hoy en día. Ejecutivos de Odebrecht literalmente compraron el 51% de un banco en Antigua solo para usarlo exclusivamente como lavadora de sobornos. De manera similar, investigaciones en Estados Unidos revelaron que un empresario venezolano adquirió un banco en la República Dominicana para lavar sobornos y ganancias ilícitas de corrupción que involucraban a PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela. Un aspecto crítico es esa participación, activa o pasiva, de banqueros y altos ejecutivos en estos esquemas. Muchas veces, las instituciones culpan a fallas de control o a algunos empleados de bajo nivel, pero las investigaciones mostraron que los tomadores de decisiones de alto nivel estaban muy conscientes de los riesgos y, en algunos casos, participaron activamente en los fraudes. En el escándalo 1MDB de Malasia, un socio director de Goldman Sachs, Tim Lesner, admitió haber conspirado para lavar dinero y pagar sobornos, falsificando registros internos para ocultar pagos ilícitos a intermediarios. Otro director, Roger Eney, fue condenado por facilitar las transacciones sabiendo que eran producto de la corrupción. Estos casos son notables porque rompen la tendencia de impunidad individual.
Ambos enfrentaron procesos penales serios y pena de prisión, pero ellos son la excepción. En la mayoría de los escándalos, ningún ejecutivo de alto nivel fue acusado penalmente de manera personal. Las instituciones negociaron acuerdos y pagaron multas. Y como mucho, algunos directivos renunciaron o fueron despedidos. En términos de estructura, a veces los banqueros literalmente reciben pagos. Por ejemplo, el gerente Stephen Reina, de un banco en Texas, Estados Unidos, usó su cargo para lavar $410 millones para un cartel de drogas mexicano, organizando depósitos fraccionados y retiros en efectivo para miembros del narcotráfico, recibiendo él mismo una comisión en efectivo por cada operación que tenía éxito. Y más recientemente, otra investigación en Brasil descubrió que un policía civil se volvió socio de una institución financiera. Era una fintech y la usó para procesar millones de reales del PCC. Estos casos revelan una colusión directa. Sin la ayuda interna de gerentes, consejeros o directores corruptos, el lavado sería mucho más difícil. ¿Y por qué será que es tan difícil meterse con los bancos? Y la respuesta probablemente la tienes, porque son ricos. Pero lo siento, estás equivocado. La respuesta no es tan simple como el tradicional ellos tienen dinero. Métete algo en la cabeza, el dinero no es poder, eso es un mito. El dinero tiene que convertirse en poder, lo que requiere una cierta habilidad que muchas personas ricas ni siquiera tienen. Y las dificultades de tratar con bancos son 7. La primera es que los bancos son parte del poder estructural y geoeconómico global. Los bancos no son solo intermediarios financieros. Según el estudio de MESOC de 2022, muchos gobiernos consideran a sus bancos más que herramientas de política económica. Son pilares del poder geoeconómico. La fuerza de estas instituciones en los mercados globales se ve como una extensión de la propia soberanía estatal. La segunda es la llamada demasiado grande para caer, lo que significa que las instituciones financieras consideradas sistémicas, que son vistas como parte estructural del sistema mundial, tienen ventajas implícitas. El Estado necesita evitar su quiebra para proteger el propio sistema financiero. Esto crea un costo de financiamiento reducido, ya que los inversionistas perciben un menor riesgo. La tercera es la función de prestamista de última instancia, donde durante las crisis, los bancos centrales actúan como proveedores finales de liquidez. Esta actuación evita corridas bancarias y el colapso del sistema financiero. Esta seguridad refuerza al Estado como guardián del propio sistema bancario privado. El cuarto es que los bancos sirven como intermediarios de choques geopolíticos. Eso es muy importante. Los bancos globales son canales por los cuales los choques geopolíticos se trasladan a la economía interna. Investigaciones del Banco de la Reserva Federal muestran que estos bancos, a través de operaciones transfronterizas con filiales y subsidiarias, transmiten inestabilidad o ayudan a diluir la inestabilidad entre mercados. La quinta es la solvencia y el riesgo geopolítico. El Banco Central Europeo destacó en 2025 que las crisis geopolíticas empeoran la solvencia bancaria. Choques como guerras o tensiones comerciales elevan la inflación, reducen la actividad económica y tienen un impacto directo en el capital y la liquidez de los bancos. Por eso los reguladores recomiendan colchones macroprudenciales, es decir, el dinero propio de los bancos para contener estos riesgos, sin exponer a los gobiernos a un riesgo mayor. El sexto es que las instituciones transnacionales de coordinación bancaria facilitan la cooperación entre bancos centrales, contribuyendo a la estabilidad financiera y al comercio global. Y por último, el séptimo es la coordinación regional en crisis, como el caso de la Iniciativa de Viena de 2008 como ejemplo, porque el sector financiero se ha convertido en un instrumento de la geopolítica. Como siempre digo, y mucha gente de verdad no lo entiende, el Estado es la fuerza motriz de la geopolítica. Los bancos son solo instrumentos. La Iniciativa de Viena fue un acuerdo lanzado en 2009 en el auge de la crisis financiera global para evitar que los bancos occidentales abandonaran de repente los países de Europa Central y Oriental. Eso habría causado un caos económico. Los bancos internacionales, las autoridades locales, el EFME, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo asumieron el compromiso público de mantener su presencia y no cortar las líneas de crédito de forma brusca. A cambio, los gobiernos y las instituciones internacionales ofrecieron apoyo financiero y coordinación regulatoria a través de los bancos. La iniciativa preservó la estabilidad financiera de la región en un momento crítico. Esto mostró cómo los bancos son tratados como herramientas geopolíticas, pero de nuevo, ellos son la herramienta. Ellos son el auto y no el conductor.
Bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Vieron que este tema bancario es complicado y es solo la punta del iceberg. Ya lo vieron en otro video aquí del canal. Si siguen el canal, la cuestión de BlackRock y Vanguard entrando de forma más intensa, administração dos sistemas bancários, de las empresas y de los gobiernos, entonces se vienen cosas grandes. ¿Y cómo te vas a enterar de eso? Siguiendo el canal Geopolítica Mundial. No hay otro canal que traiga este nivel de detalle sobre lo que está pasando en la geopolítica, tanto en la parte superficial como en la parte profunda, en la parte oscura, en la parte underground. No hay, ¿verdad? No es casualidad que ustedes frecuentemente incluso me mencionen otros canales que terminan copiando al canal Geopolítica Mundial. Es un canal pequeñito, diminuto, pero es un canal innovador. Y yo puedo ser innovador. ¿Sabes por qué? Gracias a los miembros. Así que considera hacerte miembro, porque el canal Geopolítica Mundial tiene esa libertad creativa, esa libertad académica, donde puedo hacer las investigaciones con más tiempo, con más articulación, con más nivel de detalle, porque no tengo que estar preocupado por hacer las cosas solo por la moda. No necesito andar por ahí desesperado para dar mi opinión sobre todo. En cuanto sucede algo, puedo investigar de manera más detallada, de manera más profunda, ya que más del 90% de los ingresos del canal provienen de los miembros. Es muy diferente de la gran mayoría de los canales que ganan con visualizaciones. Eso es bueno incluso, porque de nuevo da esa libertad creativa y académica, gracias a los miembros, así que considera hacerte miembro, ayuda mucho al canal, y garantiza que siga vivo siempre trayendo este tipo de contenido denso e innovador para ustedes. Gracias a todos, espero que les haya gustado y hasta el próximo video.